Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestros diálogos de aprendizaje y servicio solidario de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Soy Emma Alejandri. Como introducción les platico que la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario se crea para la articulación, difusión y formación de aprendizaje y servicio solidario en México. Se conformó en 2019 con la participación de diversas universidades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, la red está siendo acompañada por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, con sede en Argentina. Aprovecho esta ocasión para invitarlos a nuestro primer encuentro, al primer encuentro de aprendizaje y servicio solidario de nuestra red, el cual se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre. El evento será en línea por este medio, será totalmente gratuito. Los invitamos a inscribirse, a revisar la página del encuentro, para que ahí ustedes van a poder encontrar qué temas vamos a abordar, qué talleres va a haber, para que ustedes puedan seleccionarlos y acompañarlos. Tendremos actividades muy oportunas, muy interesantes, por lo que les invitamos a revisar la página y a inscribirse lo antes posible, porque los talleres sí tienen un cupo limitado. Ahora, toda la información, tanto del encuentro como de nuestros diálogos, están y los podrán siempre encontrar en nuestra página de Facebook de Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. El día de hoy estaremos platicando con el doctor Domingo Mayor Paredes, quien nos hace el favor de estar el día de hoy con nosotros. La verdad es una gozada poder tener al doctor con nosotros, un privilegio poder contar con alguien con tanto conocimiento, con tanta práctica, con tanto enriquecimiento de este tema. Les voy a contar tantito quién es él para que lo vayan conociendo. Él es doctor en educación por la Universidad de Almería, profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Almería también, presidente de la Asociación de Aprendizaje y Servicio en la misma universidad, miembro del Grupo de Investigación Gaia, Grupo Andaluz de Investigación en el Aula, miembro del proyecto I+D, Anatomía del Cambio Educativo, las escuelas ante el reto de la innovación. Es coordinador del grupo docente para la creación de materiales didácticos en la Universidad de Almería y es autor de numerosos artículos y capítulos de libros sobre la temática de aprendizaje y servicio. Es ganador del primer premio de programa de intercambio de experiencias profesionales organizado por la Vicerrectorado de Posgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones de la Universidad de Almería, por el proyecto de aprendizaje y servicio Plaza con Huella, la Plaza de España investigada con ojos de niña y niño, un estudio botánico. Su último trabajo es coeditor del libro publicado en 2021, Aprendizaje-Servicio en la Universidad, un dispositivo orientado a la mejora de los procesos formativos y la realidad social de Editorial Octaedra. Pues hoy te damos la bienvenida, Domingo. Agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Hoy es un tema increíble porque nos va a estar platicando sobre la importancia de la participación de los proyectos de aprendizaje y servicio. ¿Cómo estás, Domingo? Muy bien. Muchísimas gracias por vuestra invitación, Emma. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, como lo decía antes, estamos felices de poder estar contigo, de poder aprender de ti, de poder compartir contigo este espacio. Invitamos a todas las personas que nos ven a preguntar, a hacer sus preguntas. Nosotros vamos a tener un espacio al final para poder dialogar con Domingo y creo que también esa parte nos va a poder enriquecer mucho, ¿no? Tener este diálogo y compartir juntos. Muchísimas gracias, Emma. Quería agradecer especialmente a la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio y a Azucena Ochoa la posibilidad que me brindan de estar con vosotros y con vosotras en este espacio transoceánico que nos posibilita las TIC. Y creo que es interesante, ¿no?, que el aprendizaje-servicio, por todas las virtualidades pedagógicas que tiene, que vayan emergiendo redes y distintos espacios de investigación y acción vinculadas a esta metodología que tiene que ver un poco, de alguna manera, con transformar la educación e intentar ir formando a ciudadanos y ciudadanas reflexivos y críticos, empoderados y empoderadas, que hagan frente a las realidades cotidianas a las que se enfrentan.
Sí, sobre todo esta parte de la transformación que es vital, ¿no? Ir aprendiendo mucho esta metodología, ir conociéndola, ver todo lo que nos ofrece y pasar esta parte de que sí es, sí, que queremos que sea intencional, ¿no? Para poder lograr esa transformación de una manera adecuada. Bien, pues si os parece, inicio Claro que sí, comenzamos. una pequeña exposición. Cuando me plantearon desde la red el tema a abordar, el tema de la participación en las prácticas de APS, se me vinieron como dos dudas que las comparto con vosotras. Cuando hablamos de participación en las prácticas de APS, ¿nos estamos refiriendo al alumnado, a la participación del alumnado o a la participación de los distintos agentes? Este es un tema que vengo dándole vueltas desde hace tiempo y que me parece que es importante para ir conformando como una imagen panorámica del conjunto del aprendizaje-servicio como categoría de análisis, ¿no? Cómo participan los distintos agentes, no solo el alumnado, sino los otros agentes que a veces no están visibilizados en la literatura ni en los trabajos científicos, pero que hacen un trabajo muy importante y me parece que poner el foco sobre ellos también es necesario para dar cuenta de la globalidad de las prácticas de aprendizaje de servicio. Eso por un lado, y por otro lado me parecía interesante, ¿no?, situar el APS también como una metodología participativa de las muchas que hay, que están favoreciendo el desarrollo de una ciudadanía más democrática, más inclusiva, más que se mueve o piensa en la igualdad, en la justicia social, etcétera, etcétera. Desde ahí creo que el binomio democracia, más democracia, entendiéndola como sistema y como proceso que se construye en el día a día, democracia y participación van de la mano. Y en este caso yo creo que podríamos sumar democracia, participación, aprendizaje, servicio como pedagogía que facilita ese proceso participativo, empoderador, que promueve la implicación de tanto del alumnado como del profesorado y de los agentes socioeducativos en esta construcción de la democracia. Bien, cuando se habla de participación, a veces en la literatura, tanto científica como divulgativa, vemos que podemos considerarlo como un concepto poliédrico, es decir, que podemos ver, analizarla y verla, interpretarla desde múltiples aristas, ¿no? Si vemos la literatura más del derecho, la vemos vinculada a la participación como un derecho y un principio, que un poco va orientando y encaminando las leyes en general. Podemos también contemplarla como un valor, como una actitud, como una acción. Y viene otra consideración que es como un proceso de aprendizaje. A participar se aprende. Y se aprende adquiriendo conocimientos, valores, actitudes y habilidades. Bien, no todo el mundo nace sabiendo a participar. Y por otro lado, me parece que es importante también su contemplación, la contemplación de la participación como un eje constituyente de distintas metodologías, que tiene que ver también con los estados democráticos. Cuando se intenta, desde los estados democráticos se intenta que la población participe. Entonces, para ello se ponen en marcha distintas metodologías que favorezcan la implicación de la población en distintos ámbitos de la vida, social, educativa, cultural, política, etcétera, etcétera. Bien, dentro de este eje constituyente de las metodologías denominadas participativas, podemos entroncarla en la investigación-acción participativa y podemos buscar algunas raíces ahí en el desarrollo comunitario, en la animación sociocultural, en la educación popular, en las ciudades educadoras, en las ciudades amigas de la infancia, en los modelos de comunidades de aprendizaje y en el aprendizaje-servicio. Hay otras más, pero me he quedado con las que me parecen más significativas. Las metodologías y modelos educativos que tienen como eje transversal la participación de la población. Bien, las metodologías participativas en general se desarrollan en 4 fases y creo que ahí podemos identificar el aprendizaje-servicio. Hay una primera parte que tiene que ver con un diagnóstico. Cuando el diagnóstico es participativo, el nivel de implicación de los distintos agentes es mucho mayor que cuando el diagnóstico no es participado y lo hacen solamente 2 o 3 personas, técnicos o profesionales, que se dedican a analizar la realidad y luego plantear los resultados de ese análisis.
cuando participa el alumnado y los distintos agentes, el diagnóstico es más compartido, es más democrático, es mucho más rico, porque trata de incorporar las distintas miradas. Esa sería la primera fase y ahí podemos ver el aprendizaje-servicio. En la segunda, la planificación participada del conjunto de la gente, y ahí se realizan las distintas propuestas en base a los intereses, necesidades de los distintos agentes. La tercera fase estaríamos con el desarrollo de la acción, es decir, con la implementación de las actividades. Y en la cuarta, la evaluación del proceso. En este caso, en cuanto al aprendizaje-servicio, hay de lo mucho que ya empieza a haber publicado sobre APS, las evaluaciones normalmente están dando cuenta en la mayoría de los estudios de los impactos y de la influencia en el alumnado. Hay como dos focos que luego me detendré un poco más, que están todavía bastante invisibilizados, que es el profesorado y los agentes comunitarios. Bien. En la misma conceptualización del aprendizaje-servicio, que es genérica, pero he traído a colación una conceptualización, una definición de APS muy utilizada en el ámbito latinoamericano, la propuesta por Puig y toda la escuela que a partir de Puig se pone en marcha en España. Él viene a plantear que el aprendizaje-servicio es un proyecto bien articulado, donde los aprendizajes curriculares y el servicio a la comunidad están totalmente coordinados, con la finalidad de que los participantes trabajen, se formen y aprendan en un proyecto que va dirigido a mejorar algunos aspectos de la realidad. Cuando habla de los participantes, yo no sé vosotras qué interpretáis. Creo que en general se interpreta que los participantes son los alumnos y alumnas. Yo aquí ya empezaría, y creo por poner el foco en esos otros dos agentes que viven en penumbra, a poner el foco también en el profesorado y los socios comunitarios, porque además en la realidad, en las prácticas de aprendizaje-servicio, todo el mundo aprendemos, profesorado, alumnado y socios comunitarios. Aquí cada cual obtiene su aprendizaje y cada cual también colabora enseñando distintos saberes, conocimientos, etcétera, etcétera, al resto de los agentes que participamos. Me parece que sería un poco empezar a considerar como a los participantes más dentro de un espacio de diálogo más híbrido, más un espacio de intersección donde confluyen y se mezclan los distintos saberes, conocimientos, experiencias, etcétera, etcétera. Y también, ¿sabes qué? Como que aquí me hace recordar esta frase que se usa mucho en aprendizaje y servicio, ¿no? Que se cita muchas veces en los libros, que no hay nadie tan pequeño para no poder dar, ni nadie tan grande que no pueda recibir. Y realmente, dices, esa frase es muy fuerte, es muy poderosa y habla mucho de lo que tú nos estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, Sí. todos los que participamos, ya sea docente, el alumno, la parte de la comunidad o de alguna institución, todos recibimos y todos aportamos. Sí. ¿No? Hay una idea, un sustento en las propuestas que estoy lanzando, más de aprendizaje dialógico, más la línea freiriana, ¿no? Uh-huh. Freire planteaba que nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, todos aprendemos en comunidad, ¿no? Uh-huh. De las influencias múltiples que tenemos a lo largo de nuestra vida, en los distintos espacios por donde circulamos, y en el aprendizaje-servicio también. Otra cosa yo creo que tiene que ver, estas definiciones tienen su recorrido histórico, ¿no? Están ancladas en una época histórica y yo creo que en la etapa de promoción y difusión de algún asunto, de algún aspecto, de alguna temática, interesa resaltar los aspectos más positivos que en este caso estaban focalizados en el alumnado, porque interesaba plantear que el aprendizaje-servicio es una metodología propicia para favorecer el aprendizaje de calidad del alumnado. Ya en la medida que ¿no? el campo de estudio y de análisis y el recorrido histórico es mayor, creo que tenemos que ya ir viendo la unidad, el conjunto de la trama, que es el aprendizaje-servicio. Por eso cuestiono estas cosas, ¿no? Otra cuestión, cuando se habla de los tres ejes estructurales que conforman las prácticas de aprendizaje-servicio, el aprendizaje-servicio planificado, de forma integrada, el protagonismo del estudiantado, aquí se explicita que es del estudiantado en las distintas fases del proyecto y atender a una necesidad real y sentida por parte de la comunidad. Bien, esto para mí también está muy bien, me parece muy interesante, pero creo que sigue ocultando lo que os planteaba, ¿no? Esas otras dos patas de la mesa, esos otros dos focos
que complementan el conjunto del aprendizaje-servicio. Seguimos avanzando. Sí, no sé, bueno, yo en el rastreo que he hecho sobre la literatura de aprendizaje, servicio y participación, hay un poco escrito, hay un poco de estudios que consideren a la participación como una categoría de análisis y den cuenta de la complejidad de la participación en las prácticas de APS. Hay definiciones de carácter teórica muy generales que se pueden aplicar en muchos contextos, pero hay poco de análisis detallado, fino, de los procesos participativos, cómo se producen, para qué se producen, qué implica en el conjunto de la gente, cómo se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Es decir, como categoría de análisis, es muy débil a nivel de estudio. Y también qué importante que hagas notar eso, porque lo que tú planteabas al principio, ¿no? A participar se aprende. Entonces, cuando tú tienes abierta esa posibilidad, pero no está clara la manera en la cual puedes provocar ese aprendizaje, puedes provocar que la gente participe, pues sí es un tema. Entonces es muy interesante lo que tú nos estás compartiendo. Si os dais cuenta, por ejemplo, en la literatura que yo manejo, normalmente la participación está asociada a una dimensión dentro de las prácticas de APS, pero luego el análisis del conjunto de la participación, la complejidad de la participación, no está descrita, dibujada, recreada en distintos trabajos. Aquí, por ejemplo, en España hay un grupo que es el grupo que coordina José María Puig, que es el grupo catalán, que ha trabajado mucho el tema del aprendizaje-servicio, ha publicado múltiples guías, rúbricas, etcétera, etcétera, pero no hay trabajo fino, de análisis fino, de en qué consiste la participación y qué es lo que implica dentro de las prácticas de APS. Y me parece que podría ser una línea de investigación interesante para ir enriqueciendo, ¿no?, esta metodología, ¿no?, para saber más, para ir dotándonos también de marcos teóricos más ricos dentro de esta metodología del aprendizaje-servicio. Bien, pues sí, sí. Emma, ¿querías decir algo, Emma? No, que totalmente estoy de acuerdo. La verdad es que es una línea muy interesante, muy importante. Y en base a lo que tú habías comentado antes, también a mí me vino la reflexión, ¿no? Antes, como todo estaba enfocado en el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces todo salía como de parte del profesor. Ahora nos estamos haciendo como que hubo un cambio y ahora todo es a partir del aprendizaje, ¿no? Y van siendo cosas que sí parecería que es solo un juego de palabras, pero no, de fondo tiene, es un cambio, o sea, radical, es un paradigma total, romper paradigmas, y creo que finalmente también tenemos que ir avanzando con esta parte que tú estás tocando de la participación, a hacer un equilibrio entre las dos, ¿no? Tal vez no solo centrarnos en la enseñanza, no solo centrarnos en el aprendizaje, ir buscando esa manera en que esas dos partes puedan participar, cada una dando lo suyo. Sí, pero, bueno, luego en el diálogo podremos ahondar, pero por ejemplo, aunque sea como guía o acompañante el profesorado, la consideración del profesorado como guía acompañante ya implica un nivel de participación. Ya eso sería un nivel de participación. ¿Sabes? El tema es, yo para mí creo que el reto empieza a estar, y de hecho Furco también lo planteaba hace unos años que estuve escuchando una conferencia, que el aprendizaje-servicio tiene cosas ya muy claras. De hecho, el 89% de las investigaciones empiezan a mostrar el impacto que tiene en el alumnado, ¿no? Y ya hay muchas cuestiones que están contrastadas, que tienen un impacto significativo, positivo en el alumnado, pero que quedan todavía algunas zonas oscuras. Y eso hay que darle luz. Hay que darle luz para que esta práctica pedagógica empiece, ¿no?, también a engordar, a ser más compleja, más rica, ¿no?, a ver todas las aristas que la constituyen. Me parece que por ahí hace falta empezar a investigar también este tema de la participación. En esta línea, la literatura que yo he ido manejando la asocia a una dimensión más dentro del proyecto de aprendizaje-servicio, en este caso el grupo catalán que os planteaba, coordinado por Puig, la plantea dentro de los dinamismos o las dimensiones que ellos establecen en el aprendizaje-servicio. Hay 3 niveles de dimensiones, las básicas, las pedagógicas y las organizativas,
y dentro de las dimensiones pedagógicas incluye la participación junto al trabajo de grupo, reflexión, reconocimiento y evaluación. Bien, y la definición viene a ser un poco la que comentábamos antes, propuesta por Claes, que es la intervención de los que llevan a cabo los implicados en el proyecto para contribuir junto a otros actores en la mejora de una parte de la realidad, que sería una definición también del aprendizaje-servicio. Bien, aquí quería resaltar, me imagino que la conoceréis, si no, bueno, que hay varias rúbricas para evaluar los proyectos donde está la dimensión de participación y hay ya varios cuestionarios. En España ya hay varios grupos de investigación que han publicado varios cuestionarios para evaluar los proyectos de APS, donde igual la dimensión la contemplan como una, la participación la contemplan como una dimensión dentro de los proyectos, pero no hay análisis detallado. Bien, después los niveles de participación, cómo se miden o cómo se evalúan, hay varias propuestas, pero que tienen una base en común. Es decir, a partir del modelo propuesto por Hart, de la escalera de la participación, se han reconfigurado, pero tienen, la base es común y tiene que ver con la propuesta inicial de Robert Hart. Él plantea que hay como dos grandes niveles. En la escalera, si tiene 8 escalones, se divide en dos. Los 4 primeros él no lo considera participación Hart, y los 4 siguientes, que sería participación simple, consultiva, proyectiva y metaparticipación, ahí ya plantea que se empieza a dar la participación de forma gradual. En la participación simple, la implicación de las personas que están involucradas en ese proceso es menor, y en la metaparticipación la implicación es mucho mayor. Si os dais cuenta, tiene que ver un poco con un proceso también gradual. Hay un gradiente que va de menos a más, y en la medida que el alumnado se va implicando en los procesos de toma de decisiones, la participación es mayor. Cuando normalmente nos implicamos en los procesos de toma de decisiones, es que ese proyecto es nuestro. Somos responsables porque tomamos decisiones y nos responsabilizamos en los aspectos positivos y negativos que emerjan de ese proyecto. Es nuestro. Lo hemos parido y tenemos que cuidarlo, tenemos que alimentarlo, ¿no? Y ayudarlo a seguir creciendo. Es una creación propia en este nivel de metaparticipación. Bien, voy a seguir porque si no es lo mismo. Hay otro tema que me parece interesante, que es, claro, hablamos de participación en genérico, pero claro, luego cada proyecto tiene su singularidad. Está desarrollado en un contexto, tiene un servicio con unas características determinadas, con una temática propia, con unos participantes que tienen unas características X. Es decir, tiene todo un grupo de singularidades cada uno de los proyectos. Entonces, sí se ven algunas regularidades, ¿no? Si nos podemos analizar distintas prácticas, ¿no? Y podemos focalizar en la participación, cómo se ha producido. Pero vemos que hay niveles muy distintos en función de los proyectos. En algún proyecto, por ejemplo, hay una participación muy fuerte en la fase de análisis de la realidad, pero en cambio en la evaluación es muy débil la participación, por ejemplo, del alumnado. En otros vemos que la parte de análisis de la realidad es muy floja, pero toda la parte de implementación es muy potente por parte del alumnado, pero la evaluación sigue siendo débil. Es decir, encontramos múltiples variantes dentro de las prácticas de aprendizaje y servicio relacionadas con la participación. Sí, claro. Bien. Hoy iba a poner un par de vídeos, pero voy a pasar, o lo voy a dejar, le voy a pasar el vídeo a Emma y a Azucena, el Power, y dentro del Power hay varias propuestas de vídeos porque me quería un poco visualizar distintos tipos de participación en función de los proyectos. Entonces, en este vídeo, por ejemplo, se establecía en educación social en una de las asignaturas, y la participación del alumnado parte a partir de una demanda que hace un ayuntamiento para trabajar temas de salud pública. Entonces, el alumnado de educación social plantea un proyecto dirigido a jóvenes para trabajar temas relacionados con sexo, droga y rock and roll. Interesante, pero no, la participación surge a partir de la demanda de una institución pública. Y después un segundo que también está en el Power, tiene que ver, este proyecto participé yo hace muchos años, le tengo mucho cariño a este proyecto, y lo hice en un barrio bastante desfavorecido de Almería. Yo trabajaba como educador social, pero ya trabajaba el tema de la APS,
y lo trabajamos en colaboración con un centro de educación infantil y primaria, y el alumnado, a partir de un diagnóstico que hizo de su barrio, decidió que donde querían intervenir era rehabilitando un espacio que había abandonado para convertirlo en un parque infantil público. Entonces, el análisis de la necesidad lo hizo el alumnado de primaria, la propuesta de intervención la hicieron ellos y luego evaluamos conjuntamente con ellos. Es otro tipo de participación. Claro, qué interesante, sí. Sí, este es muy rico y este es uno de los últimos que he hecho, que este lo hacemos con el alumnado de educación infantil, una de las asignaturas que imparto. Estamos en colaboración con 4 maestras de 4 centros educativos distintos, y este en concreto es en uno de los centros. El alumnado, a partir de una necesidad que detecta el profesorado del centro, que es ver cómo esta plaza que está cerca del colegio se podía cuidar y aprovechar ya para sensibilizar a sus niños y niñas en el cuidado del medio ambiente. Entonces, fue a partir de una línea de investigación. Lo que queríamos es que ellos vivieran una experiencia investigadora, los niños y niñas infantiles. Entonces investigaron qué tipo de bichitos habitaban, qué planta había, qué fauna, qué características, cuál era su historia, cómo hay que cuidarla. Y empezamos a establecer relaciones colaborativas con el ayuntamiento. Entonces vino un biólogo a hablarnos del tema de los bichitos que aparecían en el parque, vino un botánico y nos habló de las especies que habitaban, vino los parrenderos del ayuntamiento, le explicaron cómo hay que limpiar y por qué hay que cuidar la zona. Y luego ellos hacían un estudio botánico, el alumnado infantil, acompañado con el universitario. Entonces ellos iban dibujando sus plantas, iban poniendo la historia, escribiendo la historia, las características, y luego el ayuntamiento se comprometía a ese trabajo, a ese estudio, publicarlo en 2 grandes carteles informativos que se iban a colocar en la plaza, para que la población que pasea por allí tenga un cartel informativo con los recursos que pueden encontrar. No, qué bárbaro, qué éxito de proyecto, qué interesante. Sí, Fíjate, la verdad que fue muy rico, este proyecto. ya son 11:28 y tengo 2 preguntas. ¿Quieres que te las vaya compartiendo? Sí, sí, sí. Mira, Juno Hernández nos pregunta, hablando de los participantes, me surge una duda. Si en algún momento se llega a un proyecto en la que nos involucremos más con el ambiente, sin que lleguemos específicamente a contar con una comunidad, y pone entre paréntesis, aunque se beneficien indirectamente del desarrollo del proyecto, ¿seguiría siendo eso aprendizaje y servicio? Bien. ¿Contesta esta? ¿Sí? ¿Contesto una a una, Edma? Sí, una a una. Vale, vale. En este caso, por ejemplo, hay un proyecto que en España es muy famoso, que es el Tutores de Cuentos, donde el alumnado, por ejemplo, de sexto de primaria, preparan textos relacionados con los cuentos, con la literatura infantil, y luego van a contárselo y a trabajarlos con el alumnado infantil. Sí, y ese es un proyecto de aprendizaje-servicio muy celebrado, muy valorado aquí en España, el de tutores y tutoras de cuentos. Está súper bien, ¿no? Sí. Bueno, también tenemos otra pregunta de Azucena. Dice, la participación, al ser un proceso, su investigación requeriría de metodologías diversas, es decir, multifocal. ¿Qué sugieres? Sí, totalmente de acuerdo con Azucena. Y creo que de alguna forma también longitudinales, es decir, metodologías mixtas que den cuenta del conjunto de la complejidad de cada una de las actuaciones, y creo que hace falta también empezar a pensar en investigaciones longitudinales, es decir, que dé cuenta de qué impacto se mantiene a lo largo del tiempo. Eso también es otra carencia que tenemos en el aprendizaje-servicio, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se lleva implementando de casi de la década de 1900, a partir de 1990 empiezan a identificar ya lo que son prácticas de APS, aunque en el 68 ya se identificó los primeros nombres de aprendizaje-servicio. Creo que es un tema también ver cómo está impactando a lo largo del tiempo de los chicos y las chicas que iniciaron prácticas de APS. Me parece que podía ser muy rico. Incluso por el tema, a veces también, de ahí empezando a indagar cuáles son los alcances y los límites reales del aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio, ¿realmente estamos contribuyendo a la formación de una ciudadanía crítica y comprometida que sigue comprometiéndose más allá
de su etapa académica, después de acabar su formación, esas personas siguen comprometidas con distintos aspectos de la realidad social, de distintas maneras. A mí me parece que eso es importante porque, ¿no? Porque si estamos planteando que el aprendizaje servicio es una metodología que entre otras finalidades tiene la formación de una ciudadanía crítica y reflexiva, esa formación es temporal. ¿Cómo No, cala? claro, y luego pasa eso por hablar en general de perfiles de egreso, ¿no? Uno trata de hacer ciertas cosas y ahí se ve el éxito, ¿no? Cuando verdaderamente, cuando sales de esas cuatro paredes, porque no estás obligado a nada, sigues realizando este tipo de actividades, es porque verdaderamente hubo un aprendizaje significativo y hubo una transformación también interna de la persona, del alumnado, del docente, ¿no? En donde no nada más es un deber, por obligación, por una calificación, por pasar, por acreditar, ¿no? Sino que verdaderamente te das cuenta que es una obligación de vida, ¿no? Que todos tenemos que participar, que todo mundo tenemos algo que aportar para transformar nuestra realidad y junto con los otros, ¿no? Y pues, sí me parece bien interesante lo que dices, porque efectivamente ese es el objetivo final, ¿no? Que más allá de la universidad, más allá del preescolar, de la primaria o donde llevemos a cabo este tipo de prácticas, logremos sembrar en estas personas ese nivel de participación del que tú hablabas, el más alto, para que ellos autogestionen y vean que es parte de su responsabilidad social, ¿no? Es parte de lo que todas las personas deberíamos de hacer por amor al prójimo, ¿no? Por estar bien en esta sociedad, ¿no? Involucrarnos de manera activa, no nada más también ahorita que estamos en este mundo líquido, ¿no? Que todo se nos va y que tal vez de todo es a corto plazo y rápido, como que no, ir haciendo reflexionar a las personas, ir creciendo los niveles de participación, ir empoderando a los agentes, ¿no? Ya sean docentes, alumnos, asociaciones, para que verdaderamente se logre el objetivo transformar a largo plazo, ¿no? En diferentes etapas de la vida, en diferentes momentos de cada uno, pero saber que siempre puedes estar ahí dando algo de ti, ¿no? Y recibiendo también, porque finalmente aquí es un dar y recibir también, ¿no? Sí. Hay también, en línea con lo que tú planteabas, hay, ¿no?, una idea de también, y también tiene que ver con nuestra actitud ante la vida, el implicarte en el aprendizaje servicio de una forma potente, tiene que ver también con nuestra vida, ¿no? Más allá luego de las condiciones de cada uno y de cada una, ¿no? Familiares, personales, etcétera, etcétera, pero tiene que ver también con una posición ante la vida, ante la educación. Y creo que en esta línea que estábamos hablando, es interesante también vincular, que es otro tema que creo que tampoco está muy explorado, el tema de la participación en el APS y la toma de conciencia, los distintos niveles de toma de conciencia que planteaba Paulo Freire. Es No, decir, es súper cómo, interesante porque es como un binomio, ¿no? O sea, claro, verdaderamente, mientras más conciencia vayas tomando de tu rol, ¿no? De un rol que tú tienes que tomar, que te tienes que empoderar y lo tienes que tomar de manera personal, pues también tu compromiso y tu participación va cambiando también y va en un proceso subiendo, ¿no? Avanzando. cómo se supone que se tendría que ir incrementando, ¿no?, la toma de conciencia, ¿no?, desde la mágica hasta la crítica. A mí me parece que también sería otro eje de análisis del No, me tema de la parece participación. súper interesante. Me parece que es algo que sí se tendría que seguir investigando y que es crucial para el logro también de los proyectos, ¿no? Para irlos mejorando, para siempre ir mejorando, que vayan las personas, los docentes, los alumnos, cualquiera de los agentes, ¿no? Que vaya teniendo esa mayor conciencia, mayor participación, con una mayor calidad, ¿no? Y pues la verdad sí se va transformando. Obviamente primero a la persona de manera interior, porque obviamente esto no nada más es como de resultados, ¿no? Lo que siempre hemos platicado. Es una transformación tanto de la persona como de la sociedad, del entorno, y que cuánta riqueza podríamos seguir teniendo y aumentando si vamos explorando y pues especializándonos, ¿no? En ciertas cosas. Sí.
A mí me parece que por ahí puede ser otro buen eje de análisis. Incluso también por redimensionar la participación y el aprendizaje servicio no como una cuestión solamente técnica, sino también con una dimensión pedagógica y política, que también la tiene. Cuando hacemos aprendizaje servicio, no quiero decir partidista, quiero decir política en cuanto a la participación en los asuntos públicos. Creo que esa parte también me parece interesante, ir dotándola cada vez de mayor identidad, el APS. Bien, seguimos entonces caminando. Sí, claro. El intento de la participación, analizarla desde la mirada de los distintos agentes, lo que hablaba al principio, Emma, creo que nos ayuda a ir conformando una imagen panorámica de los distintos hilos que conforman la trama del aprendizaje-servicio. Creo que eso a mí me parece un tema sumamente interesante, ¿no? Ver toda la trama que van configurando las prácticas de APS y luego poder establecer metodologías, enfoques metodológicos que puedan dar cuenta de esa complejidad de la trama. Bien, en este sentido quería compartir con vosotras así rápidamente un pequeño poema de Capra de su libro La trama de la vida, que me parece que resume muy bien la idea que quiero transmitir. Él dice, esto sabemos, todo está conectado. Uy, ahora no, perdonad un momento que no veo por aquí. Ahora. Dice, esto sabemos, todo está conectado como la sangre que une a una familia. Lo que le acaece a la tierra, acaece a los hijos e hijas de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, es una mera hebra de la misma. Lo que le haga a la trama, se lo hace a sí mismo. Bien, hablando de tramas, creo que la participación, ya hirvanando un poco más fino, al final, si hacemos análisis finos, la participación se produce en un espacio de confluencia entre distintos agentes. Es decir, es un espacio híbrido, un espacio de intersección, donde van confluyendo distintos saberes, experiencias, conocimientos, valores, actitudes, y en esa amalgama, en esos hilos que conforma la trama, se va produciendo la participación. No nace de golpe, no nace porque una docente diga este es el contexto de participación y este es el modelo que hay que seguir, sino que es un proceso que se va hirvanando, se va tejiendo en esta trama que es este espacio de intersección. Y eso es lo real, porque luego el alumnado viene con saberes que ha adquirido en la asociación, en el centro educativo, en la institución donde está realizando el servicio, adquiere también conocimientos y saberes que le puede aportar el profesorado, aprende también de las relaciones con sus compañeros y compañeras en la medida que está realizando el servicio, aprende con los destinatarios y destinatarias del servicio, y en esa trama también se va conformando la participación. Bien, bueno, como sé que que voy muy mal de tiempo, voy a pasar entonces a ver el Power, os lo voy a dejar, con lo cual esta parte la podéis ver. Les voy a pasar de ella. Por ejemplo, a mí me parece interesante un análisis en las distintas grandes etapas que se plantea un proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Cómo participan cada uno de la gente? ¿El profesorado participa en elaborar el primer borrador del proyecto? ¿Cuando se hace? Sí. Cuando se establecen relaciones colaborativas con la entidad, ¿a veces participa el profesorado en ese establecimiento? Sí. Es decir, si vamos haciendo un análisis fino de cada una de las etapas, vemos que la participación del profesorado también es importante. La del alumnado, fundamental. La del profesorado también importante. Bien, algunos factores que potencian o dificultan la participación, que es el tema que teníamos entre manos, y que inciden, yo creo, tanto en la participación como en la calidad de los proyectos. Creo que la participación de los distintos agentes, los distintos contextos donde se implementen los proyectos, están condicionadas por distintos niveles, ¿no? La cultura participativa que exista en ese territorio donde se desarrolla el proyecto va a influir. Es decir, alumnado que haya tenido distintas experiencias de participación en su pueblo, en su ciudad, en su comunidad, eso lo va tejiendo.
lo va enriqueciendo, y cuando llega a la APS tiene todo un recorrido experiencial de participar en prácticas de APS. En este sentido, en Cataluña y en el País Vasco hay como mucha experiencia de participación en distintos ámbitos, y se dan en los colegios, en el centro de salud, participación ciudadana, y claro, el alumnado, las personas que han vivido esos procesos, cuando llegan a la universidad o llegan a la escuela, ya tienen su experiencia previa, y eso es muy importante. Y sabes que en el territorio se genera un ambiente donde la participación juega un papel importante en la vida de las personas. Bien, la cultura de trabajo colaborativo dentro de la institución, entre instituciones y entre profesorado, me parece otro tema también que influye en la participación del alumnado. Después, los enfoques teóricos, estos aspectos relevantes que orientan las prácticas de APS. ¿Qué enfoque teórico sustenta mi práctica de aprendizaje-servicio? ¿Es un enfoque de carácter asistencial? ¿Es un enfoque que fundamentalmente está centrado en los aprendizajes académicos? Eso es lo importante. Y lo demás, el servicio es más secundario y las relaciones son más secundarias. Eso es importante también. Y el enfoque crítico o transformador también favorece otro tipo de implicación. Bien, la concepción que tiene de la participación del profesorado. ¿Qué concepción de participación tenemos cada uno y cada una de nosotras? ¿Cómo la concebimos? ¿En qué formas? ¿Cómo la posibilitamos? Eso condiciona la experiencia de participación previa, igual que pasa con el alumnado, con el profesorado. ¿Qué experiencia de participación social o en el ámbito educativo tiene la profesora al profesor? ¿Qué trae en su mochila? Eso condiciona. Razones o las motivaciones que sostienen los distintos agentes para participar. ¿Qué razones hay de base, de fondo, para yo querer implicarme en este proyecto? En función de las razones será mi participación. Si yo a este proyecto no le doy valor, mi participación puede ser muy débil ya de principio. Bien, los conocimientos, valores, actitudes y habilidades que tienen los participantes a la hora de ponerse en marcha, ¿no? ¿Qué niveles traen? Eso es interesante también, de partida, y cómo se van construyendo en el proceso. El tipo de servicio, cómo lo valora los estudiantes, el profesorado y los socios comunitarios. Una cosa muy importante, la población a la que va dirigida el servicio, inicialmente yo he tenido experiencias donde gran parte del alumnado sentía rechazo hacia esa situación que vivía la población y tenía miedo a ir a ese barrio. Entonces, hubo todo un trabajo de sensibilización para que se pudieran acercar poco a poco, ver que no pasaba nada, que no le robaban el bolso, que no le quemaban el coche, etcétera, etcétera. Entonces fue un trabajo lento. Después, otra cuestión que está un poco condicionando la participación, el reconocimiento institucional del profesorado y el alumnado que participa en prácticas de APS. Cuando tú te sientes reconocido, reconocida, valorada, ¿no? Tu actitud ante esta práctica es distinta cuando no te... Otra cosa es que ese no reconocimiento, desde tu posición de que crees que esto es lo que tienes que hacer, se convierta en un impulso a decir, esto se hace porque yo considero que lo tengo que hacer dentro de mi práctica docente. Pero es verdad que si hay reconocimiento institucional, puede favorecer y facilitar el enganche. Después, el nivel de institucionalización de las prácticas. Cuando hay prácticas que están institucionalizadas, por ejemplo, en España hay un proyecto muy potente que es la campaña de donación de sangre, que se viene implementando en distintos centros educativos durante muchos años, muchos cursos académicos. Ya están tejidas las relaciones, ya no hay que buscar en relaciones con otros agentes, porque ya están buscados los agentes. Es activar. El proyecto está mínimamente diseñado, solamente hay que adaptarlo a nuevos alumnados. Es decir, eso también influye, porque es menos tiempo, es menos costo de tiempo el que tiene que dedicar el profesorado en este caso. Bien, en cuanto a la creación de redes, muchos profesores a veces se quejan del escaso tiempo que tienen para buscar socios comunitarios para desarrollar el proyecto. En esta línea hay un proyecto muy interesante que ya va por la 8ª o 9ª edición, que es un mercado o una feria de proyectos, donde vienen a la universidad las distintas instituciones sociales, centros educativos, empresas, que quieren que el alumnado haga un servicio en base a una necesidad que ellos tienen y ellas tienen. Entonces vienen a la universidad, exponen su necesidad y profesorado y alumnado van decidiendo si se implican en intentar darle respuesta a esas necesidades que están planteando. Y eso es muy importante porque no aumenta el tiempo dedicado por el profesorado a la práctica. Ya se establece una red. Y entonces todos los años se van haciendo estas ferias o tal.
Y después, un factor importante, el tiempo. El tiempo. Siempre el tiempo, Tiempo ¿verdad? se ha convertido en un elemento a tener muy en cuenta, ¿no? Estamos en esta vorágine viviendo, existencial a veces, eh, como diría Ser y Tiempo Heidegger, estamos arrojados, permanentemente arrojados fuera de nosotros y nosotras mismas. El tiempo importante, el tiempo que se le puede dedicar a la motivación del alumnado, para ver los conocimientos previos, el tiempo dedicado a la detección de la necesidad. En este sentido, por ejemplo, hay compañeros míos en Almería y compañeras que ellos, como ven que en un cuatrimestre no les da tiempo a desarrollar cada una de las fases de forma potente, lo que hacen es microcápsulas. Ellos le llaman microcápsulas, donde el análisis de la realidad es muy débil, a veces lo hace el profesorado con la entidad y luego se lo transmite al alumnado, y los contactos con los seres comunitarios también son muy débiles, y por eso lo llaman microcápsulas. Después, el tiempo dedicado al establecimiento de relaciones, y yo no solo diría al establecimiento de relaciones colaborativas con los otros agentes, sino también al cuidado de esas relaciones. Para mí creo que una de las partes importantes, por muchas cuestiones, porque ellos y ellas nos sientan los socios comunitarios que vamos a extraerle, a explotarlos, a extraerle su riqueza y ahí los dejamos luego. Me parece que no, que es un tema de colaborativo, de cooperación, de enriquecimiento mutuo. Entrar en esa línea, yo soy partidario de cuidar las relaciones que tejemos con los socios comunitarios. Y después el tiempo dedicado a cada proyecto tiene un tiempo de implementación de las sesiones. Hay proyectos con 2 sesiones, uno con 4, otro con 8. Eso también pues, facilita o dificulta el desarrollo de la participación del alumnado. El tiempo dedicado a las actividades de reflexión para que el alumnado no vaya interiorizando qué le está aportando, qué está implicando su participación en este proyecto, la vaya ¿no? dándole valor a su implicación en el proyecto. Me parece que también es importante. Bueno, entonces me voy a quedar con esta última porque ya de tiempo hoy más. El cómo promover la participación. Hay un texto que he leído, que lo dejo aquí también en la referencia bibliográfica, de un autor que se llama De la Riva, que no lo dirige directamente a la APS, pero dirige cómo favorecer la participación en los centros educativos. Lo conecta con la educación formal. Y habla de que hace falta hacer como pedagogía en 6 líneas. Desarrollar la pedagogía de los contextos, que se tengan en cuenta las características de cada proyecto, sus necesidades, sus potencialidades, sus dificultades, que se vea a la gente con la que trabajamos, ¿no? Ir más allá de los estereotipos, de los prejuicios, ver a la gente con la que trabajamos. La pedagogía de los cuidados, me parece fundamental hoy día, por todo lo que tiene que ver también de apoyo al movimiento feminista, ¿no? A su reivindicación de reparto de los cuidados. La pedagogía de la escucha, me parece también fundamental en este tema, porque se supone que te tengo que reconocer como legítimo otra, con la persona que voy a trabajar. Entonces tú también puedes aportarme cosas. Y yo tengo que estar abierto a lo que tú me puedas aportar a mí también. Yo no soy el que lo sabe todo, el que lo tiene todo, el que te lo puede dar todo. Tú tienes cosas que me puedes dar a mí. Y yo te lo agradezco también. Y tengo que estar. La pedagogía de la decisión, que es un nivel de participación importante. La pedagogía de la autonomía, aquí está la línea un poco de Paulo Freire, y la pedagogía, que creo que a veces se nos olvida, de la acción también. A veces las acciones tienen que ser colectivas. Si tiene que haber todo un trabajo personal, pero conectado también a lo colectivo, ¿no? El mundo no lo vamos a cambiar, o nuestro contexto no cambia porque yo cambie solo, ¿no? Que cambie yo significa también ver la posibilidad de que otras personas también acompañen y que todos nos vayamos enriqueciendo, aportando, enriqueciendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí los desgloso un poco cada una de estas pedagogías y nada, pues acabo con 2 referencias que aprender a participar, que es el libro que os he dicho antes, y una rúbrica de autoevaluación, que lo mismo la tenéis, pero por si acaso, que evalúa la participación en las prácticas de APS. Y nada, pues a participar se aprende participando. De hecho, que la participación es un proceso y no es un producto momentáneo. Así que gracias por vuestra atención y por la posibilidad que me dais de compartir con vosotros y vosotras ahora las cuestiones que queráis que compartamos. Pues la verdad que interesante, Domingo. Es muy enriquecedor lo que nos has compartido y coincido contigo, ¿no? Va a participar, se aprende participando.
Realmente las preguntas ya las tuvimos durante la sesión, eran estas dos preguntas, pero te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu experiencia, que nos hayas compartido toda esta información, también parte de tu experiencia, que es sumamente enriquecedora. Te agradecemos mucho tu participación en este diálogo y bueno, también les recordamos a los amigos que nos están viendo que pueden ver de nuevo la transmisión en nuestra página de Facebook, en la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Y de igual forma les reitero la invitación a nuestro primer encuentro de aprendizaje y servicio solidario de nuestra red, el cual llevaremos a cabo los días 7 y 8 de octubre. Aquí mismo pueden ver toda la información, la pueden encontrar los detalles de lo que vamos a hacer, los horarios, los talleres. Y pues muchas gracias, Domingo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, por compartir con nosotros tu tiempo y pues bueno, a seguir juntos tratando de llevar de mejor manera todos estos proyectos de aprendizaje y servicio y pues también nosotros aprender a participar participando, ¿no? Muchísimas gracias, Emma, por la oportunidad que me habéis brindado de compartir con vosotros y con vosotras. Vamos, estoy abierto a seguir estableciendo puentes y os deseo un recorrido muy fructífero, que aprendáis mucho en esta etapa de la red y que, bueno, que aprendáis sobre todo, que descubráis, que viváis el APS. Muchas gracias. Gracias a A ti, todos Emma. y nos vemos en nuestro siguiente diálogo.